Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Completamente en vivo desde el estudio número 31 de Santiago Televisión, también por Radio USACH. Recuerda que nos puedes seguir. Y ahora te hago una pregunta, como siempre, para empezar. ¿Por qué el Wi-Fi es invisible? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si no, la idea es que vayas conmigo en esta reflexión. ¿Por qué no podemos ver todos esos datos, mensajes y videos viajando desde el módem y metiéndose en tu celu como un enjambre de abejas? Quizás así lograría entender cómo funciona el Wi-Fi, porque la verdad es que todo sea invisible, que no sea tangible, es difícil de entender. Esto pasa porque el Wi-Fi ocupa ondas electromagnéticas, específicamente en frecuencias de 2.4 o 5 GHz. Por eso, de hecho, se habla del Wi-Fi 5G, ¿no? Porque se mueven frecuencias distintas. Y la ciencia dice que nuestros cerebros evolucionaron para procesar solamente un pedacito del espectro electromagnético, la luz visible. Es como si vivieras en la mansa casa que tiene, no sé, de 3 pisos, 20 habitaciones, pero solamente puedes entrar y ver una pieza, la luz. En cambio, con el Wi-Fi solo sabemos que está ahí, no lo podemos ver. Pero ¿qué es realmente el Wi-Fi? Lo que hace tu router, tu módem, lo que sea, es transmitir datos convertidos en códigos, como si fuera una radio transmitiendo música, y el celu o el computador captan eso y lo convierten en fotos, videos o mensajes. El Wi-Fi, claro, no lo vemos, pero son ondas reales que atraviesan paredes y viajan a la velocidad de la luz. Entonces, si podemos transmitir datos, música por Bluetooth, llamadas telefónicas incluso, podríamos algún día, no sé, ¿qué más podríamos transmitir? Olores, claro, personas incluso. Científicos del MIT han logrado digitalizar olores básicos. Así que olores puede ser, quizá, en un futuro. Pero teletransportar personas físicamente es prácticamente imposible. Digitalizar un ser humano completo significaría mapear demasiados átomos. Imagínate, si cada átomo que hay que mapear fuera un grano de arena, llenarías completamente todos los océanos del planeta. 1000 veces, no solamente una vez. Así que lo que no podemos percibir, qué interesante, ¿eh? Cómo ha cambiado de alguna forma radicalmente lo que sí percibimos. Aquello que no vemos afecta lo que sí vemos, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras vidas. Quizá el verdadero misterio no es por qué el Wi-Fi es invisible, sino cómo algo invisible puede hacerse tan visible en nuestras vidas cotidianas. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Escríbenos, participa en las redes sociales de All You Need Is Love, @diariousach, @stgo.tv, @radiousach, @usachoficial. Como siempre digo, casi todo lo que tenga USACH de alguna forma te va a llevar directa o indirectamente a nosotros y a lo que estamos subiendo día a día. Por ejemplo, lo último que estuvimos comentando es la ciencia de las elecciones, porque pese a que pareciera no ser una conversación sobre ciencia, la política al final también la estudian científicos en universidades, se hacen investigaciones sobre la política, cómo comunican los políticos. Entonces, por eso estábamos viendo la ciencia no solo de las elecciones, sino que de las candidaturas, en particular la de Matei, que ha dicho varias barbaridades el último tiempo. Veamos los comentarios, qué es lo que decía la gente, porque la pregunta que le hacíamos a nuestro experto era: ¿Matei sabe que polarizar da votos? Es decir, que extremar su discurso, que hablar barbaridades de repente puede atraer nuevos votantes. Él nos decía que sí. ¿Y qué comenta la gente? Bueno, ahí está, me cae pésimo esa señora, dice alguien. Votar nulo es una buena forma de manifestar mi descontento, escribe otra persona. Matei, carita de asco, comenta otra persona. Parece que nos genera mucha simpatía el tema de conversación que estuvimos hablando. Qué loco que All You Need Is Love ahora no es solo ciencias. Bueno, de hecho es lo que decía recién. Al final todo de alguna manera puede ser visto desde la ciencia. Hemos hablado acá incluso de el baile. Y el baile también lo estudian filósofos, personas que investigan la relación del cuerpo con el movimiento, cómo expresar emociones con nuestro cuerpo. Y la política, las elecciones, las candidaturas,
también tienen su ciencia, como te decía, comunicación política, filosofía política, las ciencias políticas, en fin, hay un montón de cuestiones que hablar. Yo creo que todo tiene su ciencia de alguna forma, incluso lo que viene a continuación. Sigamos en All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre los hongos psicodélicos, cuál es la sustancia activa que tiene para que cuando después comenten esta conversación con sus amigos queden como personas muy inteligentes. Psilocibina. Esa es la palabra clave del día de hoy. Vamos a estar conversando con Constanza Baquedano, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ¿Todo tal? bien? Un gusto, bien, gracias. Oye, ¿qué onda los hongos psicodélicos? ¿De qué se tratan? ¿Qué pasa si uno los come? ¿Para qué se usan? Cuéntanos más. Bueno, los hongos psicodélicos tienen este compuesto que tú dijiste, que es la psilocibina, que tiene efectos psicoactivos, específicamente sobre un receptor que tenemos mucho en el cerebro, sobre todo en la corteza prefrontal, corteza visual. Corteza prefrontal, para que te hagas una idea, es la corteza donde como que se almacenan o se codifican la conceptualización, como las partes más abstractas del pensamiento humano, por decirlo así. Entonces, la psilocibina es un agonista de estos receptores 5-HT2A, entonces cambian el funcionamiento del cerebro que tiene normalmente y genera que haya una hiperconectividad en ciertas áreas del cerebro, lo que lleva obviamente a cambios muy importantes en la percepción, en el significado y en la percepción visual, etcétera. ¿Qué efectos tiene esa hiperconectividad en nuestro cerebro y más o menos cuáles son las dosis? Supongo que no es lo mismo porque he escuchado que incluso se ocupa con fines terapéuticos microdosis de hongos, así como también se pueden consumir sobre 1 gramo, 2 gramos con fines ya de recreación y de buscar viaje y experiencia. Claro. ¿Cómo son esos efectos de tener el cerebro hiperconectado? Mira, o sea, hay dos temas acá que tienen que ver con lo que hace el cerebro, la dosificación. Lo primero, en el cerebro, por lo general el cerebro, ¿cierto? Trabaja modularizado, por decirlo así. Entonces, la área de lenguaje hace lo suyo, la área visual hace lo suyo, etcétera, y por lo general trabaja modularmente. ¿Ya? Cuando se hiperexcita con estos agonistas, lo que hace es que se pierde esa modularidad. Entonces, se genera una ¿Qué conectividad. es la modularidad? Como que está dividido por partes o por Sí, zonas. que cada zona trabaja en lo suyo. Por ejemplo, yo ahora te estoy hablando y tratando de ordenar ideas dentro de mi cabeza, y entonces tengo mi prefrontal, mi zona del lenguaje, también te estoy viendo. Cada área está haciendo lo suyo, ¿cierto? Sí. Entonces cada área trabaja por separado su parte. Y cuando ocurre esta hiperexcitabilidad, lo que ocurre es que se pierde esa modularidad, ¿ya? Entonces como que conectan áreas que normalmente no estarían conectadas. Y por eso se producen estos efectos sinestésicos que se dicen, como poder escuchar olores o saborear colores o cosas de ese estilo. Es porque se pierde eso. Y eso, bueno, tiene una cierta utilidad más allá de la distorsión en el estado de conciencia que te pueda percibir, como tomar una cierta perspectiva nueva distinto a un problema o cosas de ese estilo. Respecto a las dosificaciones, por lo general los estudios clínicos que han mostrado efectos para depresión, para depresión principalmente, usa lo que se llama macrodosis, que son de 2,5 gramos aproximadamente, y esta produce una distorsión, o sea, importante en la percepción y un viaje completo, etcétera. Las microdosis no son perceptibles. Las microdosis no son perceptibles en la experiencia Claro, es más parecido subjetiva. tomarse un antidepresivo, por ejemplo, ¿no? Claro, Que- pero de hecho no hay estudios científicos controlados que avalen el uso, o sea, los efectos antidepresivos Ah, no, claro, yo lo decía los... más como desde un punto de vista de, no sé, cuando se consume con la macrodosis 2,5 hongo, después de 1 hora uno se ve da y siente cuenta. cosas totalmente distintas. Sí. No sé, marihuana, cocaína, no estamos fomentando el consumo de nada, pero uno se da cuenta al tiro cuando consume. En cambio, Claro. una microdosis, No. no. Es imperceptible, o sea, dependiendo de cuánto se use de microdosis, porque también ahí Claro. es súper variable, pero por lo general No te cambia el no te mundo. cambia el mundo, claro. Y respecto a eso, bueno, no se ha visto realmente estudios clínicos doble ciegos, o sea, controlados de que las microdosis produzcan efectos antidepresivos, etcétera. La mayoría de los estudios que hay se llaman, que son como estudios ecológicos, donde las personas saben que están consumiendo microdosis, entonces se producen también efectos placebo. Tú sabes que el efecto placebo es enorme y, o sea, varía tipo de un 10% a un 40% como un adyuvante entonces todavía no se ha podido separar eso bien de placebo, y los estudios que se han hecho con microdosis doble ciego, o sea que la gente no sabe qué está tomando,
que es mucho más fácil que hacerlo con macrodosis, no ha mostrado mejoras significativas. No así las macrodosis. No así las macrodosis. Ahora, cabe decir el disclaimer de que igual se ha evaluado las microdosis en tiempos que tal vez no es justo contra la macrodosis, porque claro, después de la macrodosis uno puede ver un efecto en 2 semanas o casi después al tiro de la sesión, y tal vez la psicodinámica de las microdosis es más larga y hay que evaluarla más tiempo, pero falta, o sea, hasta donde sabemos por el momento, no tiene... A mí lo que me llama la atención de los hongos psicodélicos y cada experiencia que uno escucha también al respecto es lo potente de la experiencia mental, como de la experiencia subjetiva, de alguna forma, porque se habla, y de hecho la palabra que se ocupa para comentarlo es viaje, pero uno se mantiene en el mismo lugar físico, nunca se desplaza, pero en la cabeza pasa una cantidad de pensamientos profundos, incluso imágenes o no sé si alucinaciones visuales, pero ciertas distorsiones, cosas que uno realmente dice como, uy, ¿qué está pasando todo esto? Y es solamente tu cabeza, o sea, la realidad no está cambiando lo más mínimo, sino que son simplemente los químicos que alteran al final la forma en la que vemos el mundo de manera tan potente. Sí, bueno, igual eso se puede, o sea, también como para complementar que los nuevos modelos de percepción del cerebro humano son que en realidad, o sea, se parece más a una alucinación controlada. O sea, nosotros a partir de nuestro conocimiento, que se llaman priors, estamos proyectando un mundo, porque así el sistema biológico ahorra energía, entonces proyecta un mundo y solo recibe la señal de error. Entonces uno en lo que está poniendo atención es cómo se te despliega el mundo, de alguna manera. Entonces lo que hacen estos psicodélicos de alguna manera es que relajan esos priors o esos a priori que tiene el cerebro para generar los modelos, y por eso se hace, emerge un mundo como más distorsionado. Pero en estricto rigor, la percepción así, sin sustancias ni nada, se considera desde el punto de vista del predictive coding, o de que estamos haciendo siempre como adivinaciones de qué es lo que es realmente lo que viene. Y por eso están todas estas ilusiones que podemos ver sin psicodélico, etcétera. O también, por ejemplo, los bias atencionales son un muy buen ejemplo de eso. Por ejemplo, no sé, para mí las zapatillas no es un feature relevante en el mundo, y de repente ya se me rompieron las zapatillas, entonces me tengo que comprar, y de repente como que las zapatillas se vuelven una cosa muy relevante en el mundo, y veo el mundo, veo las zapatillas del mundo que antes no las veía, y entonces se me construyen así el mundo que... Ahora, hay otra sensación que es muy potente, muy descrita también, el consumo en particular de macrodosis de psilocibina, que tiene que ver con la disociación. Es decir, hablan de la eliminación del yo, como que no siento mi cuerpo, casi que como que soy una piedra entre otras piedras, de todas las piedras que estoy viendo, y dejo de ser humano, como que soy una cosa que está acá tendida en el piso. ¿Cómo se entiende eso? Es muy difícil, yo creo, de describir a alguien que nunca lo ha sentido. Mira, primero, la disociación es distinto que la separación del yo, porque en la disociación como que existe todavía un testigo como bien conformado que está observándose a sí mismo como en tercera persona, por decirlo así. Como, ahí estoy yo. Ahí estoy en esta situación. Estoy en este viaje, claro, mirándome de afuera. Claro, no, pero eso no se producen con algunos psicodélicos, pero la disolución de ego tiene una fenomenología distinta. ¿Cómo Entonces, la disociación es yo me veo a sí mismo y como que me veo a mí como un personaje de mi propia historia, por decirlo así. Esa es la disociación, y que ocurre también en estrés postraumático y en otros eventos. Y la disolución de ego es distinta porque es como que los límites de lo que uno es, tanto corporales o identitarios, se disuelven. Eso entonces, como soy parte de la naturaleza. Claro, entonces uno no siente la separación con el otro o con tu ambiente. Entonces te das cuenta que es una cualidad distinta de la alteración de la percepción del sí mismo. Y bueno, y eso ocurre de alguna manera con los psicodélicos, porque los psicodélicos, hay una red que se llama la red por defecto, que es la red que está activa en el cerebro cuando el cerebro no está haciendo nada, que se descubrió hace no tanto, y que está relacionada con depresión, creatividad, etcétera. Y una parte de esta red que tenemos por defecto recluta partes del hipocampo donde está almacenado el yo autobiográfico. Y eso se altera. Entonces, como ese funcionamiento se altera, toda esa información que estoy siempre rescatando de quién soy yo, etcétera, etcétera, o de mis límites, de mi identidad, se desorganiza.
Y con esa desorganización entonces se abre esta nueva forma de entenderse a sí mismo en el contexto que uno está. Oye, ¿y qué pasa que hay gente, porque hay historias de blanco y de negro, digamos, a poca gente le dan lo mismo las macrodosis de psilocibina? A casi nadie. Todos tienen opiniones bien marcadas. Sí, sí. Gente que le encanta, pero también hay gente que la pasa muy mal. ¿Qué es lo que puede pasar en aquellos que no la pasan tan bien? Yo siempre he escuchado y entiendo que es importante como ceder mucho. Es decir, por ejemplo, si estoy siendo sometido a 2,5 gramos de hongo y estoy sintiendo varios efectos y estoy entrando en algún tipo de viaje, como no resistirme, ¿no? Porque muchas veces en esa resistencia, en el decir, uy, qué raro esto, no sé qué, uy, empieza una ansiedad, un rumiar, un sobrepensar que te hace no disfrutar o no entregarte al final de la experiencia. ¿Qué es lo que pasa en aquellos que no logran disfrutar? Mira, o sea, bueno, acá es súper Muy variado, supongo. Sí, es muy variado y aquí lo súper importante, o sea, de hablar es que igual los estudios clínicos que se han visto que esto mejora depresión, etcétera, están dados en un set y un setting específico. Muy ¿ya? controlado. Bastante controlado, donde dentro de los estudios clínicos las personas saben más o menos qué es lo que quieren ir a trabajar, luego saben más o menos lo que va a pasar, hay un cierto acuerdo de claves que se van a tener con el terapeuta en caso de que surja ansiedad, etcétera. Entonces la persona está en un espacio bien cuidado, claro, para poder meterse en las cosas que necesita. Claro, no hay un cerro solo, digamos, probar claro, esto y quién sabe cómo va a salir. Entonces, de alguna manera el setting es fundamental para que esto tenga propiedades, bueno, en salud mental o curativas o como se le quiera llamar, ¿cierto? Y los que son más de uso, que se les dice recreativo, que igual ahí es bien amplio, etcétera, entonces ese set y setting no está tan controlado, obviamente, y entonces es mucho más probable que ocurran cosas de ese estilo, como que por el desconocimiento, que se genere ansiedad, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, hay ciertas recomendaciones generales, etcétera, pero de alguna manera, claro, si es que pero se entra... sería muy raro, porque la inseguridad en general es como, me va a morir, esto ya voy a explotar, me va a dar un infarto, aparecen como los peores pensamientos posibles, más allá de si fisiológicamente son o no acertados. Claro, porque el sistema... Pero la probabilidad de que realmente pase algo grave con consumo de psilocibina, ¿existe? ¿O en general son temores que aparecen? Físicamente no, porque la dosis de sobredosis está muy, o sea, lo que se llama D50 está muy lejos. Una persona tendría que comerse como 4 kilos para fisiológicamente tener un riesgo. Claro, mentalmente la puede estar pasando pésimo, pero digo, fisiológicamente no le va a dar un infarto, no se le va a salir un dedo, no se le va a pasar nada. Claro, un viaje muy, muy desafiante, que si es bien en un ambiente controlado puede tener propiedades curativas, en un contexto no controlado sí puede generar un cierto trauma. Y entonces hay experiencias muy, muy desafiantes en ambientes no controlados que sí generan una especie de trauma, algo así. Y entonces la peligrosidad de estas sustancias está más bien en el ámbito psicológico, mucho más que en el ámbito físico, por decirlo así. Y bueno, el ámbito psicológico no... Y que al final es igual lo más traumático. O sea, bueno, igual es ver su... O sea, digo, no tiene por qué darte un infarto como para que quedes traumado por mucho tiempo. Eso claro. Sí. O sea, imagínate en un festival donde te imaginas que todos son malos contra ti, o sea... Exacto. Es una pésima experiencia para el sistema, por decirlo así. En este programa tenemos juegos, y dentro de los juegos que vamos a jugar ahora es la pecera. Y tú dirás, oye, qué estupidez vine a hacer, tu programa en serio, yo creía de ciencia, con gente que es profesional. Con varios papelitos, y cada uno de estos papelitos tiene una frase, de hecho no lo vas a ver, pero mira ahí, spoiler rapidito, listo, está escrito. Cada uno de estos papelitos tiene una frase que son como bien reduccionistas, provocadoras, sobre lo que estamos hablando, sobre el consumo de hongo, sobre la psilocibina, en fin. Y la idea es que tú, como experta en el área, lo precises si es que es más o menos absurdo, lo desmientas si es que es una locura, o lo confirmes, suponte que está particularmente acertado. Está entretenido. Vamos a ver entonces, vamos a sacar los papelitos, estamos hablando de hongos psicodélicos, psilocibina, cómo son estos viajes, sus propiedades, con Constanza Baquedano, que amiga lo hay. Y este papelito que tengo acá dice, comer hongos es para los volados. ¿Qué dice Constanza? Yo creo que no. Yo creo que puede ser que una persona esté buscando, nada le haya funcionado dentro de las medicinas que existen convencionalmente y por necesidad esté buscando alternativas terapéuticas. Y eso no me parecen personas voladas
particularmente. O sea, de hecho, los estudios clínicos que se están llevando a cabo hoy en día con psilocibina y donde se ha legislado al respecto en Australia es para la depresión resistente. O sea, en Chile hay 6,2 millones de personas que han sido diagnosticadas. De esas, un 30% no responde bien a los fármacos tradicionales, inhibidores de recaptación de serotonina. Por tanto, de esos, un 15% no responde para nada, así que los tienen que adyuvar con antipsicóticos y un montón de cosas. Para que te hagas una idea, esas son como 289.000 personas, como equivalente a la ciudad de Copiapó, que tiene depresión y que no le resultan los fármacos. Y que ha probado de todo. Y esas personas, gasto, a veces se acercan a estas terapias, bueno, antiguas pero nuevas, con la ilusión de poder mejorar su condición mental. Oye, Constanza, qué bueno que precisa eso de antiguas pero nuevas, porque una duda que me queda respecto a la psilocibina, lo hago en particular acá en Chile, no sé cómo será en otros países más desarrollados que vienen en el futuro, pero acá pareciera que está como más o menos en la misma situación o parecida que la marihuana, por ejemplo, en el sentido de que existen dispensarios médicos, pero si te pillan en la calle de repente un carabinero desinformado igual te puede decir, oye, que está consumiendo cosas raras. ¿Cuál es el estado de los hongos y la psilocibina? ¿Se puede conseguir en un lugar donde sea trazable? No. O sea, de hecho no, de hecho está, psilocibina está en lista 1, junto con la cocaína. Entonces, o sea, es hasta más difícil de conseguir que marihuana, que se puede conseguir con receta. Digamos. Y es más ilegal también, wow. O sea, por decirlo así. ¿Y qué pensamos de esa situación? ¿Cómo se podría arreglar? ¿Cuáles son las soluciones que hay para acceder a psilocibina? ¿Trazable, segura? Bueno, por el momento no hay trazables seguras, no hay. Hay algunos dispensarios, pero siempre están como en el filo de la ley, o sea, eventualmente igual te pueden meter preso, eventualmente igual existe el peligro de meterse en un problema legal por conseguir psilocibina por ese medio. La psilocibina está dentro de la lista 1, o sea, los psicodélicos en general, que son estas listas de drogas, en el fondo de la lista 1 es las drogas peligrosas que no sirven para nada, pasta base, sí, etc. La lista 2, por ejemplo, están las benzodiazepinas, u otras que son, claro, que son peligrosas, que tienen un alto poder adictivo, pero se entiende que también tienen tratamientos para la salud. O sea, pero las lista 1 son las que no tienen ningún tratamiento para la salud. Claro, fentanilo. Ahí, no, de hecho, no sé fentanilo. Yo creo que ese está en lista 2. O sea, conceptualmente no me lo sé realmente, pero sí. Fue un mal ejemplo. O los opioides también son un gran problema de adicción, etcétera, pero su importancia clínica es indudable. ¿Morfina, por ejemplo? También. Eso yo creo que está en lista 2. No estoy segura si está en lista 1. ¿Y qué significa que esté en lista 1? Entonces la psilocibina que no sirven para nada, que son totalmente prohibitivos, que son graves y no sirven para nada. 15 minutos hablando de que sirve para mucho y está al lado de la cocaína, digamos. Sí. Así es. Entonces es un problema porque también hace que sea más difícil conseguir para hacer los estudios clínicos y un montón de cosas más. Entonces, claro, lo ideal sería que ojalá pudiese pasar a la lista 2, es decir, bueno, son sustancias que tienen que ser controladas porque tienen ciertos riesgos, etcétera, etcétera. La adicción no es una de ellas por lo demás. No. ¿No tienen potencial adictivo? Los psicodélicos clásicos no. Los psicodélicos clásicos no tienen potencial adictivo así fisiológicamente. No generan una dependencia, digamos. O sea, si yo tengo un viaje ahora, no me van a dar ganas 2 semanas, hoy necesito un viaje. No. O sea, desde el punto de vista fisiológico, no. Claro, te puede quedar gustando, pero no va a necesitar... Pero eso es distinto, es como lo que hace el cigarro, digamos. Claro, o sea, es menos adictivo que el cigarro. Sí. Exacto. Pero bueno, tiene otros peligros también, que no podemos negar. Entonces, ese es un tema que es importante, sobre todo para los estudios en Chile hoy día, como están en la ley 20.000, lista 1, el decreto 403, si no me equivoco, 406, perdón, permite el manejo de estas sustancias solamente para estudios científicos. O la importación de estas sustancias solo para estudios científicos. Wow. Estudios clínicos, estudios científicos. Qué potente, es como medio frustrante porque estamos pregonando, digamos, las propiedades de la psilocibina y al final la mayoría de los usuarios, porque claro, los científicos pueden tener acceso de cierta forma, por muy complejo que sea, pero el usuario de a pie... ¿Ah? Muy complejo. Muy complejo, pero el usuario de a pie derechamente tiene que acudir al mercado negro, entonces. Sí. No lo estamos recomendando y no lo hagan, pero no queda otra opción. Claro. Sí, así es. Bueno, igual, para hablar de marcos regulatorios se necesitan más estudios científicos, o sea, decir como despenalicemos, hagamos estas cosas, falta harta información científica. Pero lo que también falta mucho y que nosotros estamos tratando de aportar a través de la fundación, de la universidad, es psicoeducación al respecto.
También porque eso es algo, porque las sustancias se vuelven un riesgo en la medida de que no hay psicoeducación de cuáles son sus potenciales riesgos, Es todo lo cuáles contrario al son... prohibicionismo, ¿no? Al Don Graff de las drogas son malas, no consumas porque son Claro. malas y fin. Claro, o sea, eso puede tener un cierto approach para un cierto tipo de público, etcétera, pero para públicos que ya, o sea, adulto, etcétera. Adulto, claro. lo Pensamiento mejor- crítico. Pensamiento crítico, etcétera. Lo mejor es tener buenas fuentes de información donde uno se pueda formar una opinión crítica de poder hablar de este tema que se está hablando y tener una opinión fundada en los últimos estudios que se han hecho, etcétera, etcétera. No, asumir riesgo informado, digamos. Absolutamente, como debiese ser en cualquier cosa realmente. Sí. Pero claro, acá se va como al revés, ¿no? Muchas veces la ciencia pasa que ocurren estos fenómenos sociales donde estas sustancias están en titulares, ¿cierto? De los diarios, etcétera, etcétera, y los científicos vamos atrás haciendo los estudios Y la clínicos. ley va 100 años y más la atrás ley todavía. va mucho más Claro. atrás, entonces se producen estos fenómenos a partir de eso. Constanza Baquedano, estábamos hablando de los hongos psicodélicos, la psilocibina, recuerda esa palabra, muy importante. Muchas gracias por estar acá en el programa. Constanza, un aplauso para nuestra invitada y seguimos con más All You Need Is Now. La máquina del tiempo. ¿Cómo era la astronomía en la antigüedad? Viajemos a una época en la que mirar la luna, mirar el sol o mirar incluso exoplanetas. ¿Te acuerdas? Hace poquito apareció una noticia de que hay vida en un exoplaneta. Mentira, todavía no lo comprueban. Pero ¿cómo lo veían esas cosas hace, no sé, 5.000 años atrás, por ejemplo? Hace 500 años, sin ir tanto más lejos. En la antigüedad, en el siglo V después de Cristo, en Mesopotamia y en Egipto, la admiración por el estudio del universo empezó con Gnomón. ¿Nunca había escuchado eso? Se escribe G como los gnomos, Gnomón, que es la parte central de un reloj de sol que proyecta una sombra y permitió a antiguos astrónomos determinar el mediodía local, es decir, cuando era mediodía acá. No tengo idea cuándo es el mediodía al otro lado del mundo, pero al menos sí sé cuándo es mediodía aquí. Los solsticios, equinoccios, mediante la longitud y la dirección de la sombra. Apareció otra herramienta que era el círculo armilar primitivo, atribuido al filósofo griego Anaximandro, por ahí por el siglo VI a.C. Consistía en anillos concéntricos que representaban las esferas celestes. Servía como modelo didáctico, es decir, para enseñar y visualizar el movimiento aparente de estrellas y planetas. Aparecieron tablillas, papiros astronómicos en Babilonia, Egipto, calendarios incluso lunisolares que hicieron los sacerdotes babilonios para, de alguna manera, añadir este elemento de meses y días y tener una sincronía con las estaciones, saber cuánto dura cada vuelta al planeta, en fin, estar un poquito más orientado. Bueno, apareció la Edad Media, el Renacimiento, y todas estas vaguedades se empezaron a hacer cada vez más precisas y medibles gracias a distintos instrumentos. Por ejemplo, el astrolabio. Hiparco diseñó el astrolabio planiférico para calcular la hora nocturna a partir de la posición de las estrellas y siglos después astrónomos islámicos lo refinaron con placas intercambiables para distintas latitudes. Existía algo que se llamaba el almagesto, el telescopio refractor, relojes astronómicos y cuadrantes que nos ayudaban siempre a ver lo que está alrededor de nosotros de mejor forma. En la actualidad, desde el siglo más o menos XVII en adelante, la verdad es que la realidad cambió absolutamente, porque tenemos ya telescopios espaciales de la NASA y de otras instituciones, como el Hubble, por ejemplo, que fue lanzado en el 90 desde el transbordador Discovery, y el James Webb, del que hablamos casi que semana por medio, por sus distintos hallazgos, que tienen espejos gigantes, tecnología que nunca hubiéramos imaginado antes de la Edad Media, radioantenas incluso, interferometría, detectores de ondas gravitacionales, supercomputadoras, y un cuanto hay. ¿Cómo va a ser la astronomía del mañana? No tengo idea, pero la verdad es que al menos ahora nos quedó claro cómo era en el pasado, antes de que existieran todas estas herramientas avanzadas, inteligencia artificial, computadores, casi que con lápiz y papel y los ojos. Había que hacer astronomía. Sigamos después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos adelante con la ciencia, el conocimiento, las curiosidades. Los cuervos, por ejemplo, es el dato que te tengo ahora, distinguen formas geométricas, tal cual como yo veo esto. No me están viendo en la radio, pero acá, por ejemplo, tengo un resorte, esto es un círculo. Tengo unos cubos Rubik en la mesa, son unos cubos, unos cuadrados.
¿Cuánto de eso pueden hacer los cuervos? Bueno, mientras los primates fracasaron en pruebas similares, 2 cuervos carroñeros demostraron tener un sentido innato de la geometría euclidiana, como le diría tu profe del colegio, al identificar formas intrusas sin entrenamiento previo. Los cuervos, la verdad es que son animales súper sorprendentes, ¿no? Cada estudio que sale nos da más rasgos de ellos que no conocíamos y tienen capacidades a las que ahora se suma la de distinguir espontáneamente formas cuadriláteras irregulares. Una habilidad, bueno, el ejemplo que di entonces del resorte, pésimo. Cuadriláteras irregulares, una habilidad que se pensaba que era exclusivamente humana. Fue un estudio de la Universidad de Tubinga, en Alemania, que publica Science Advances y que analizó la capacidad de 2 cuervos adultos para distinguir, primero, sin entrenamiento previo, la forma geométrica entre una serie de cuadriláteros irregulares, incluso en distintas posiciones, distintas orientaciones, es decir, girando el cuadrado, dándolo vuelta, no afectaba en nada, seguía el cuervo reconociéndolo. Los experimentos similares que se hicieron con primates no humanos no fueron tan exitosos como con los cuervos, porque sugiere entonces que los cuervos podrían tener un sentido visual de la geometría único en el mundo animal. Además, se cree que las aves ocupan irregularidades espaciales ellas para orientarse. Entonces, los investigadores que se centraron particularmente en los cuervos carroñeros, finalmente nos cuentan que otros animales también podrían poseer un sentido geométrico innato, aunque apenas los científicos han explorado esta capacidad en sus estudios sobre habilidades matemáticas de la fauna. Algo bien llamativo, porque claramente puede que no sean los únicos, falta investigación para decirlo, pero así como de repente aparecen investigaciones, porque ya los cuervos nos sorprenden muchas veces, pero de repente aparecen investigaciones de los monos. De hecho, pronto vamos a hablar en otro programa con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, porque descubrieron que si a un chimpancé le hacían escuchar, por ejemplo, sí, él luego podía apretar dentro de una serie de botones e imágenes que tenía una pantalla, una imagen relacionada con el sí. Lo mismo que si le decían otra cosa, cinturón, él apretaba el tiro, y hacía una correlación entre cosas que escucha y cosas que él debe apretar. Entonces, si bien obviamente no es un ser humano pensante que va a escribir un paper ni nada, el cuervo mucho menos, pero mira, cantidad de cosas que creíamos que eran solamente humanas y al final los animales que los subestimamos un montón, puede que tengan muchos rasgos que creíamos que eran exclusivamente nuestros. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. El taco también tiene su ciencia. Hay investigadores que se dedican a ver todos estos autos, calcular por dónde pasan, cómo hacer que la vida sea un poco más fácil. Así que para saber sobre la ciencia del taco, vamos a conversar con Pedro Vidal, es secretario ejecutivo de coordinación ahí en la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Oye, muchas gracias por la invitación. Un agrado conversar contigo, así que feliz de contar lo que hacemos y en qué consiste este mundo de la ciencia del taco. Oye, ¿Santiago tiene mucho taco o no? Sí, Santiago tiene mucha congestión, tiene mucho taco, y en la medida que las ciudades van creciendo, crece el desarrollo inmobiliario, hay mayores necesidades de viaje y la ciudad también va cambiando en el comportamiento, los centros urbanos se van moviendo. Por ejemplo, antes era el centro de la comuna de Santiago, ahora el centro se está desplazando hacia el sector oriente, entonces la lógica y los patrones de viaje van cambiando, y para poder ir asimilando todo ese comportamiento humano, que tiene un comportamiento como de largo plazo, lento, pero también tiene comportamientos muy dinámicos, tenemos que tener sistemas tecnológicos que nos permitan administrar y gestionar esa dinamicidad. Oye, una pregunta que siempre me he hecho, Pedro, me pasó de hecho cuando tuve la suerte de estar en Buenos Aires y ver la avenida 9 de julio, creo que se llama, Ajá, sí. La que es gigante, sí, tiene no sé cuántas pistas, exacto, al obelisco, y me surgió la siguiente pregunta: parece que no siempre más vías es igual a menos taco. Exactamente. O sea, si yo digo quiero eliminar el taco de la Alameda, no basta con poner 100 alamedas una al lado del otro, no, porque probablemente que van a llegar, todos van a usar. Cuéntanos sobre eso, porque parece un poco contraintuitivo. Uno de repente diría, oye, acá falta más vía, pero no es sinónimo de fluidez. No, de hecho podríamos así concentrarnos que hay dos grandes elementos. Uno tiene que ver con que no basta la infraestructura per se, ¿ya? Sino que tú tienes que gestionarla, ¿ya? Es decir, yo tengo una casa con 3 habitaciones y tengo que decidir dónde pongo el dormitorio, la cocina, ¿no es cierto? Y de alguna forma tengo que administrar esa capacidad que tengo, ¿ya? Claro. Eso se llama gestión. Una cosa es yo hago la infraestructura dura
pero también tengo que gestionarla. Por ejemplo, en la Alameda, o cuando construyen una ciclovía, o cuando amplían una avenida, o construyen un puente, claro, está la capacidad de infraestructura, pero si yo no la gestiono, entonces malamente puedo sacarle provecho a esa infraestructura. Eso es por un lado. Y lo segundo, que en movilidad también hay una paradoja, ¿ya? Que es que cuando tú creas mayor capacidad vial, atraes más vehículos a esa capacidad Es como vial. algo psicológico. Es como casi, ¿no? psicológico. Entonces, mira, ahora me puedo ir en auto porque me sale más rápido. Entonces, no eres tú solamente el que piensa eso, sino que son muchas personas las que piensan. Entonces, podríamos decir que esas capacidades nuevas tienen como fecha de expiración. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en las concesiones urbanas, en la autopista urbana, que al principio nos facilitaba mucho los viajes, pero en la medida que fue pasando el tiempo y la gente fue viendo esa capacidad, fue saturando esa capacidad. ¿Ya? Entonces, por eso la lógica de la política pública actual y a nivel como criterio principal de la movilidad a nivel incluso mundial es apuntar a usar un transporte público, porque el transporte público es más eficiente en el uso de ese espacio. Claro. Oye, las rotondas son algo muy chileno, no sé, yo me he dado cuenta que son más bien recientes, como que en los 80 hubo un boom de grandes rotondas y en otros lugares, si uno ve otras ciudades, no se ven rotondas tan gigantes como las que hay acá. ¿Qué uso tiene una rotonda? ¿Cuándo dicen, oye, acá podría ir bien una rotonda? ¿Para qué sirve la rotonda en Ciudad de Santiago particularmente? En el desarrollo urbano En la gestión del tránsito. Tengo que reconocer que igual hay ciertas modas, ¿Ya? ¿ya? Como en todas las cosas. Y se pusieron un poco de moda en su momento. Claro. De hecho, el concepto inglés de la rotonda o glorieta, como le dicen los españoles, ¿no es cierto? El tío el Waze dice de repente, en la glorieta. En la gira, glorieta, no sé dónde. exactamente, tal cual. Entonces, cuando tú ya a una rotonda le pones semáforo, como que ya tú dices, como que está perdiendo el sentido de rotonda. Oye, no quiero como personalizarlo en nada, pero tengo familiares que viven en la comuna de Peñalolén. ¿Ya? Y la rotonda Grecia, Metro Grecia, línea 4, de hecho, mucha gente que haya pasado por ahí, tiene semáforo. Y me pasa lo mismo, es como un sinsentido, ¿no? Es como entretener un cruce normal, dos calles que hacen ángulos rectos, 4 ángulos rectos con semáforo, pero circular. Entonces como que, no sé, se queda en un punto medio y no gano ni lo que gana la rotonda ni lo que me da un cruce con semáforo. Claro, porque tenemos que hacernos cargo de la historia también. ¿Ya? Es como lo que nos pasa en el centro de la ciudad de Santiago, que las calles son cortas, son estrechas, no puedes acumular mucho auto, se nos generan congestiones importantes, y la lógica de operación de los semáforos en el centro de Santiago, donde las calles son más cortitas, es muy distinto a las lógicas que tú puedes desarrollar en la programación de los semáforos en otros puntos de la ciudad. Qué bueno que hablas de la operación de los semáforos. ¿Cómo funciona eso? Si todas las cámaras que tienen, pero enfoquémonos en Santiago mejor, para no ser más compleja la discusión. Todas las cámaras que tienen en Santiago, si realmente detectan cierto taco, auto, gente, no sé qué ya, ¿eso entra? ¿De qué forma? ¿Son datos? ¿Hay alguien que los está viendo? ¿Qué pasa con esos datos? Si es que hay un taco, un señor aprieta un botón para que el semáforo cambie, o es todo robótico. Explícame un poco cómo se procesa tanta información. Claro, tenemos unos monitos detrás que están ahí Unos martillando. monitos, claro, ¿cómo se llaman los de Willy Wonka? Claro. Un palumpa. Un palumpa, claro. Claro. Mira, lo que pasa es que esto ha ido sofisticándose mucho más, pero como recién dijimos, nosotros no hacemos infraestructura, nosotros lo que hacemos es gestión, operación de la ciudad. A nosotros estamos ahí todo el día, dale segundo por segundo. Entonces, lo que nosotros hacemos en definitiva es estar midiendo lo que está pasando en la ciudad, y nos aprovechamos para hacer esos diagnósticos de todos los recursos posibles. O sea, trabajamos en coordinación con carabineros que nos dicen, oye, hay un vehículo detenido en tal lugar. Ya, no solo observación. Están las cámaras. Hay mucho de coordinación. Yo diría que el capital más importante en la UCT es su capital relacional. Ya. Esto de tener... Que no trabajan solo. Que no trabajamos solo, o sea, trabajamos con los municipios, con carabineros, con el gobierno regional, con la delegación, con los otros entes y programas del Ministerio de Transporte. O sea, todo lo que nos ayude a hacer una mejor gestión, los servicios de emergencia. Y en base a toda esa data, imagino que hay mucha toma de decisión en tiempo real. O sea, no es todo automático, ¿no? El semáforo no tiene un ciclo automático, bueno, si está con mala suerte. O sea, se puede intervenir según contingencia. Exactamente. La gracia que tenemos en 11 regiones del país, incluida la región metropolitana, un gran cerebro o centro de control informático al cual se conectan gran parte de los semáforos de la ciudad. Entonces nosotros los podemos intervenir en tiempo real. Una de las cosas que nos ayuda mucho, fíjate, tiene que ver con las redes sociales. ¿Ya? Porque la gente... Como Twitter. Transporte Informa, exactamente. Y además, por ejemplo, usamos mucho la información con Waze. Waze nos comparte información de lo que está pasando en la calle, las incidencias, los reclamos por semáforo apagado, los reclamos por congestión. Entonces tenemos unos mapas en el centro de control
que tratamos de usar. Ahora, estamos hablando de una ciudad como Santiago que es hipercompleja, estamos hablando de alrededor de 3.500 intersecciones semaforizadas en todo lo que es el Gran Santiago. Y qué interesante que tú hablabas de la distinción entre infraestructura y lo otro que es coordinación, porque de repente hay zonas que son muy críticas, que no basta con que el semáforo, no sé, vaya más rápido, más lento, que el verde dure más, dure menos, sino que hay que derechamente, no sé, cambiar puente, hacer calle, agrandar, qué sé yo. Pero dentro de lo que está de las capacidades de ustedes, ¿cómo se alivia entonces una zona que tiene mucho taco? Hipotético, algún ejemplo de éxito que hayan tenido, no sé. Sí, mira, lo que se hace básicamente son estudios. Sin cambiar la infraestructura. Sin cambiar, es que esa es la gracia Esa de la es la operación. clave. Claro, y que lo que pasa es que a veces cuando desde lo público se presentan las grandes inversiones, se habla más de la infraestructura. Y siempre hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar y se olvidan de la operación y la gestión, que de hecho es muchísimo más barata. Entonces, lo recomendable siempre es, ¿por qué no agotamos esta capacidad de qué es lo que podemos hacer? Y después ya cuando veamos que la gestión ya no da más, entonces empezamos a pensar en la infraestructura. Claro. De hecho, es lo más eficiente y así lo hacen muchos países también. Entonces, lo que nosotros hacemos es detectar un problema con gestión. Tenemos instrumentos que nos permiten medir los tiempos de desplazamiento de las personas. Vemos también, porque esto es una administración de la poca y escasa capacidad vial que tenemos. Entonces, como administrar los costos de oportunidad. Porque si yo le quito tiempo a uno, se lo doy al otro. Entonces, o sea, aquí es como bastante acotado la forma de administrar. Entonces, uno tiene que ir viendo dónde tiene esas oportunidades de mejora. Por ejemplo, si hay poco auto en la vía contraria, entonces le quito un poco más de tiempo, le asigno un poco más. Pero además hay otra cosa muy importante, es que los semáforos operan en redes y se sincronizan en redes. Fíjate que una de las cosas súper divertidas que a veces la gente no comprende es que los semáforos que nosotros instalamos en todas las ciudades tienen GPS. Pero no es porque se arranquen y que tengamos que ir a buscarlo desesperadamente, sino porque el GPS tiene una segunda funcionalidad, que es la sincronización. El GPS tiene un reloj único, universal. Entonces, si todos los semáforos tienen exactamente la misma hora, al segundo, entonces yo puedo sincronizar y hacer caer los verdes en la medida en que los vehículos van avanzando. Oye, se me ocurrió de hecho quizás nos alejamos de la ciencia del taco y más las curiosidades del taco. No, podría eventualmente, yo pienso, una ambulancia va por la Alameda muy apurada y necesita llegar, o el presidente va, algo muy importante a la moneda y tiene que llegar y le tocan puro rojo, ¿la UCT puede ponerle verde? Sí, de hecho sí, para ciertas cosas especiales. Mira, de hecho los sistemas... Así como ruta especial. Sí, de hecho hace mucho tiempo atrás hubo un encuentro presidente aquí en Santiago muy importante y creamos lo que llamamos las ondas verdes, o los gringos le dicen las green wave, ¿ya? Entonces donde tú como que aprietas un interruptor y empiezan a caer los verdes para generar una onda verde, claro, como un dominó exactamente, para que los vehículos se desplacen más rápido y no se detengan. Y por ejemplo tenemos un piloto que ya no es piloto, ya lo hacemos por ejemplo ya coordinadamente en Araucanía, en el Centro de Control de Tráfico de Temuco, donde hicimos un convenio con bomberos. Entonces el bombero te dice, oye, ¿sabes que voy a hacer esta ruta? Necesito que me des prioridad. Y el equipo le da la prioridad también para que... Y basta con un aviso radio, no va a poner que mandar un correo con 24 horas. Es que finalmente, claro, ahora eso se puede sofisticar porque ahora estamos también experimentando con Big Data y con inteligencia artificial, que lo que pasa es que la gestión, Iván, todo lo que es la operación de la ciudad, que es apasionante, está muy ligada al desarrollo tecnológico. Cualquier cosa que sea gestión y operación es tecnología. O sea, es tu caja de herramientas. ¿Y cómo dirías, Pedro, porque tú ya hay un montón trabajando en temas de transporte, no 5, no 10, no 15, más, no voy a decir, para no entrar ahí en debate ya estoy viejito. pero mucho tiempo. ¿Cómo cambió la inteligencia artificial esta cuestión? Y no me refiero solo a ChatGPT, ¿no? Porque ChatGPT es la punta del iceberg y apareció hace, no sé, 5 años. Pero incluso antes de ChatGPT ya había aparecido la inteligencia artificial y supongo que fue como un poco que antes y después de Cristo la cuestión, no sé. O sea, a ver, estamos en ese proceso, ¿ah? De hecho, una de las cosas del ICAR, hace poquito, digamos un par de años, como país tenemos una política de inteligencia artificial. Sí, totalmente. Después salió un instructivo para funcionarios públicos, para hacer proyectos, pero esto te genera ciertas complicaciones la inteligencia artificial desde el punto de vista regulatorio normativo, y hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial en su uso puede tener ciertos sesgos, que es como lo que siempre hablamos de los sesgos cuando ocupamos la inteligencia artificial, que es que tú adiestraste un algoritmo de inteligencia artificial para que respondiera frente a diferentes elementos y tú le metes mucha data, claro. Entonces, pero esa data puede tener ciertos sesgos, ¿ya?
Entonces, sesgo en temas de género, por ejemplo, sesgo en temas de... ¿Cómo puede tener sesgo? Quizás estamos hablando muy fino, pero en temas de tránsito, estos sesgos, ¿cómo se podrán, cómo han Es que aplicado no o cómo los han perjudicado? No sé. Claro, no los detectas. Por ejemplo, si supongamos, yo uso información solo de los vehículos para el algoritmo que me estime, por ejemplo, tiempos de semaforización. Entonces, ¿dónde quedan los peatones? Porque siempre va a darte programaciones en función de lo que el auto necesita, pero tenemos transporte público, tenemos ciclistas, tenemos peatones y tenemos transporte carga. Entonces, ¿cómo me hago cargo de todos los usuarios de eso? Entonces, no es tan trivial lo urbano, el vivir en la ciudad, así como hace poquito hablamos de los viajes psicodélicos, los viajes en la ciudad, de alguna manera no es tan fácil resolverlo. Quizá en una autopista más acotada es más fácil la implementación de tecnología de inteligencia artificial, pero lo interesante es que nos acelera mucho la analítica de la información y los datos. Siempre detrás va a tener que haber un analista. Una de las cosas importantes a la hora de trabajar en gestión de tránsito, y esto voy a poner un poco filosófico, pero es real, se conecta con la ciudad, porque finalmente el transporte y la movilidad es un medio, no es un fin. O sea, nosotros nos movemos de un punto A a un punto B porque queremos movernos. Porque no, es que tenemos que hacer algo. O sea, es porque tengo que venir a la universidad, tengo que trabajar, o sencillamente me tengo que distraer, tengo un carrete y qué sé yo. Claro. Entonces, lo importante, y por lo tanto te lleva a una pregunta fundamental, que es que, ¿cuál es la movilidad que queremos en la ciudad? ¿Me fijáis? Entonces, y eso responde finalmente a otra pregunta más profunda. ¿Cuál es la ciudad que queremos? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que quieres revitalizar el centro de una comuna y quieres revitalizar el comercio, la estrategia de movilidad para hacer eso es relevante. Pues significa entonces que yo tengo que pensar en peatonalidad. Entonces, tengo que priorizar peatonalidad. ¿Ya? Entonces, es que es apasionante la gestión del tránsito. Y nosotros, por ejemplo, ahora que dicen que va a llover, cuando llueve, por ejemplo, el patrón de movilidad es absolutamente distinto a un día en que no llueve. O sea, la gente tiende a levantarse más tarde, obviamente. Claro, te da como hasta índice sociológico antropológico analizar el movimiento y la movilidad. No quiero ser tan filósofo, pero de alguna manera, del momento que tú pones el primer pie fuera de tu casa, te estás moviendo. Sí. Entonces, y eso dice algo de ti también. Dice algo de la sociedad, dice algo de la ciudad. Entonces, es como la primera capa de sentir lo que la gente piensa, dice o hace. Y yo creo que eso se aprovecha re poco desde el punto de vista sociológico, pero nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que quizá el día martes, por darte cuenta, el comportamiento y el patrón de la gente, cómo se desplaza en la ciudad de Santiago, es súper distinto al día lunes, que es un poco más lento. Pero es verdad, de verdad. Es que eso se ve. Y el lunes cuesta más, sí, la ciencia lo comprueba. Digamos. Sí, el transporte público. Y, por ejemplo, otra cosa que también es bien interesante, nosotros tenemos distintos tipos de semáforos, por ejemplo. Está el semáforo peatonal, que aparece el monito, ¿no es cierto?, que nosotros ya lo conocemos. El vehicular, ahora tenemos el semáforo para ciclistas. Sí. Y tenemos también el semáforo para el transporte público, que son, no sé si te has fijado, pero en algunos ejes hay un semáforo que tiene 2 bolitas rojas y 2 bolitas, y ese es el semáforo del transporte público. Entonces, nosotros lo que estamos ahora tratando de educar para que la gente respete su semáforo en función de cómo se desplaza. Porque antes, de hecho, cuando uno conduce, dice, mira, sabes que cuando está el flashing del peatonal allá es porque ya viene el verde. Eso ya no funciona así. Ya es mucho más complejo. Entonces es mejor mirar tu semáforo y tomar la decisión en función de lo que a ti te corresponde. Y además tiene que ver mucho también con el comportamiento de las personas. Entonces, realmente, pero la tecnología, sí, te tengo que decir que es la herramienta. Las redes sociales han influido, pero de manera importantísima, porque no solo puedo leer, sino que también puedo concientizar, tengo feedback y puedo, cuando yo, por ejemplo, a través de Transporte Informa, nosotros le decimos a los colegas periodistas del ministerio, nosotros no somos un servicio de información, nosotros estamos cambiando patrones de comportamiento. Si yo te digo a ti que en el sector de Plaza Baquedano hay una alta congestión... No es para que sepáis nomás, es para que no vayáis. Es para que no vayáis. Y de alguna manera, y por lo tanto depende de cómo te lo digo. Sí. Entonces te digo, mira, hay una congestión leve en esta... Pero si te digo, está la grande... Evite, te va a demorar más, entonces... El concepto de la información, no somos un servicio de información convencional, sino que afectamos también al sistema de transporte. ¿Te fijas? Entonces, no tablón de anuncio, ¿no? Sí, y lo otro también importante es cómo afectamos la emocionalidad de las personas. ¿Te fijas? Como un taco te predispone anímicamente,
o si vas en el metro y el metro se detiene, cómo te predispone, o si todo fluye, cómo llegas con el ánimo a trabajar. Entonces, Oye, es Pedro, impresionante. pero tenemos acá en este programa muchas preguntas, por cierto, pero también juegos. Y uno de los juegos que ya. tenemos es la ruleta, que está aquí, la Ya. pueden ver. en Aquí la no muere pantalla. nadie, ¿no? No muere nadie, Ya. no te preocupes. De hecho, son puras, cada uno de los colores de esta ruleta, no la están viendo en la radio nuestros amigos, pero cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que te haría un niño, una niña, un niñe sobre el tema que estamos hablando, Perfecto. sobre el taco, sobre los semáforos. Entonces pueden ser preguntas media atrevidas, pero la vamos a tomar con la mayor seriedad posible. Me parece. Vamos a hacer la ruleta. ¿Cuántas posibilidades? Nunca he contado cuántas posibilidades de preguntas tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posibilidades. Mira, 12 posibilidades de preguntas distintas. Vamos a la 1, 2 y... gira la ruleta, completamente en vivo. Estamos haciendo All You Need Is Love, hablando sobre la ciencia del taco con Pedro Vidal, secretario ejecutivo de coordinación en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, las camaritas esas del taco. ¿Dónde para entonces la ruleta? Se demoró mucho, la voy a parar yo. Tuki, color rojo anaranjado, Pantone S21 es el código. Rojo anaranjado. El color entonces, la siguiente pregunta. ¿El botón del semáforo sirve de algo? ¿Qué dice el experto? Absolutamente. Sirve de mucho. Porque hay ciertas intersecciones semaforizadas que tienen calles transversales que no son tan prioritarias. Por lo tanto, uno dice, ¿sabes qué? Le voy a dar verde al auto o al peatón cuando haya auto o haya peatón. Mientras tanto, le daré verde a la avenida principal. Supongamos que está la Alameda y hay una calle no tan importante o tan crítica, entonces ahí ponemos una botonera peatonal y un sensor en la calle transversal, cosa que si hay un vehículo en espera, entonces le dé la fase de verde a ese acceso. Ahora, descontando la posibilidad de que ese botón esté malo, ¿cómo puedo yo asegurarme de que está funcionando? ¿Cuál es el efecto que debería tener? Mira, ahora nos vamos a ir como para contarte lo que pasa realmente. Es la duración completa de un ciclo del semáforo. Piénsalo en un reloj, ¿ya? Y el reloj empieza a correr el segundero y en ese proceso de correr todo, le da las verdes y los accesos de verde a todos los... Pero en algún momento de ese reloj, el sistema de control de tráfico le pregunta al semáforo si alguien apretó la botonera. Y si dice que sí, entonces le da el derecho de paso y el derecho de verde. El tema es la suerte, porque tú le pudiste haber preguntado inmediatamente, antes de que le hiciera la pregunta el sistema de control del semáforo, y te lo va a dar casi Y inmediatamente. da la ilusión de que no sirve Pero, para nada. claro, pero si se lo diste después de que preguntó, vaya a tener que esperar todo el ciclo completo hasta que nuevamente el sistema le pregunte si tiene demanda. Entonces, no es tan inmediato, pero también por razones de seguridad, porque también hay tiempos ahí que regulan los temas de la seguridad. Pero sí funcionan, y si hay casos en que si tú no aprietas el botón de semáforo, no te va a dar el derecho de paso. ¿Hay algunos cruces que son así? Es decir, que solamente ponen el verde si es que apretas el botón. Sí, hay un gran número de cruces, sobre todo en los semáforos peatonales. Por ejemplo, hay uno en Santa María, a la altura de los hospitales, por ejemplo. A veces hay semáforos que solo son peatonales y si tú no aprietas el botón vas a esperar eternamente a que puedas cruzar. Si aprietas el botón, en algún momento del ciclo, el sistema va a preguntar y te va a dar el derecho de paso. Pero no es inmediato, no es esa instantáneo. estrategia es porque son pasos peatonales probablemente donde pasa muy poca gente, hay más flujo de auto que de personas, por eso se decía Claro. así, ¿no? Porque no todos los semáforos son de esa forma. No son todos los semáforos así y se ocupa bajo criterios particulares y específicos. Ahora, ojo que la tecnología también después uno puede poner una camarita que tú no tengas que apretar el botón y te esté mirando y si ve gente te dé el derecho de paso. Entonces ya uno ahí empieza a volar un poco con el uso de tecnología para que, de hecho ahora hay botoneras que tú no tocas, sino que tú pones la mano nomás y se activa solo, ya no tienes que estar dando el botón por el tema del COVID, ¿te acuerdas que no había que tocar nada? Entonces eso es así, pero funciona. Te lo doy firmado. 100%. 100%. Y lo otro que he visto harto, ahí tú podrás quizás después agregar otros mitos, creencias sobre el tránsito de la gente, pero es que han ido aplicando, y no hace poco, ya que serán unos 10 años incluso, estos cruces como tipo Tokio, me gusta decirle a mí, ¿no? Que los vemos de hecho harto en las películas que muestran a Japón y son cruces en X, que parece un Típico. caos, pero un caos precioso, ordenado. Sí. Lo he visto en el Metro Los Leones, Sí. en Lion con Providencia, no sé si hay otros más. Hay varios más. ¿Cómo ha sido esa implementación? ¿De qué sirven? ¿Cómo nos ayudan? ¿Por qué no los teníamos antes? Mira, la verdad, la idea siempre estuvo y nos aprovechamos un poco de la pandemia para poder, porque la pandemia para nosotros, desde el punto de vista de la movilidad, fue un espacio de innovación, ¿ya? Porque teníamos la oportunidad. Teníamos un laboratorio, básicamente. Teníamos un laboratorio, exactamente, tal cual, teníamos un laboratorio. Entonces, bajo la excusa de ampliar
espacio de desplazamiento de las personas para que no se toquen entre sí. Entonces dijimos, implementemos Cruce Tokio, pero lo que hace en el fondo... Ahí se llama así, Cruce Tokio. Sí, nosotros le decimos cruce tipo Tokio, pero también le puede llamar cruce con una fase de demanda peatonal permanente. Pero es cruce tipo Tokio. Entonces ahí lo que hace es que se seguriza y a través de una sola fase, un movimiento, pasan todos los peatones. O sea, paras todos los vehículos. El fondo es seguridad pura. O sea, en intersecciones como Ricardo Lyon con Providencia, por ejemplo, donde está el Metro de los Leones, tú aseguras la vida de las personas deteniendo todos los autos y hacer que solo pasen los peatones en todas las direcciones posibles. Pero eso ha sido una muy buena experiencia y desde el punto de vista de la seguridad vial, de ahí para arriba. Increíble, la ciencia del taco, podemos seguir hablando yo creo mucho rato más, así que atentos porque de repente pueden, de hecho sería bueno que manden como sus dudas sobre sus mitos que quieren aclarar sobre el taco y o nos pregunten por Twitter, no hay tal problema. Cual, y los vamos resolviendo con Pedro Vidal, secretario ejecutivo acá de coordinación de la UOCT. Muchas gracias, Pedro, un aplauso y seguimos con más programas. Gracias, con All You Need Is Love. Bueno, llegó la hora de despedirnos, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer sin All You Need Is Love? Nada, esperar a un nuevo capítulo de All You Need Is Love. Eso es todo lo que nos queda. Eso es todo lo que nos queda. Oye, conversamos hoy día y me dio... No, iba a decir me dio risa, nada que no me dio risa. Me gustó la analogía que hizo nuestro último invitado porque hablamos de puros viajes al final. O sea, la primera mitad, psilocibina, hongos alucinógenos, psicodélicos, te comes uno y estás en Andrómeda. En cambio, la segunda mitad de nuestro programa, viajes más terrenales. No hay que comerse nada, simplemente hay que mover las patitas o apretar el acelerador. Pero mira, viajes de todo tipo, hongos psicodélicos, ¿para qué sirven? En Chile aprendimos, hay que apelar al mercado negro, lamentablemente. Nos estamos haciendo una invitación, pero como falta legislación, la única forma de acceder a esos beneficios está complicada. Y la otra, la ciencia del taco, el botón del semáforo, cuántas cámaras hay para vigilar el Santiago, qué pasa. Me gustaría a mí de repente salir de mi casa, apretar un botón y que todo esté verde. Debería ser eso nuestro último invitado que tiene tanto poder en la Unidad Operativa de Control del Tránsito. Una ruta express de la pega a la casa, todo con verde. Ya listo, nos despedimos de All You Need Is Love, estoy hablando de Ceras. Y tú, recuerda que a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, nos puede ver completamente en vivo por Santiago TV y Radio USACH. Que estés bien. Chao, chao.